9 y sin mayor preámbulo saludo a Roberto Miranda, abogado y hermano de Isabel Miranda de Wallace. Ayer, gusto en saludarlo, Roberto, además de decir que no lo conozco, no lo conocíamos, pero ayer nos hizo llegar una carta que nos dirigió su hermana Isabel Miranda de Wallace a Manuel Peregrino y a mí. Roberto, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días, Ciro. Mucho gusto. Saludo a toda tu audiencia. Gracias por el espacio. Antes de escucharlo leer la carta de Isabel, cuéntenos sobre la carta, cuándo la escribió, bajo qué condiciones le dijo que nos la entregara. Hay que tomar en cuenta que Isabel murió en los primeros días de marzo. Estamos pues ya acercándonos al final de junio. ¿Cómo es la historia de la carta y por qué nos la entrega o nos las hace llegar en este momento, Roberto? Sí, gracias, Ciro. Mira, Ciro, como mucha gente sabe, mi hermana estuvo hospitalizada en el Hospital Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ahí le hicieron su trasplante hepático a mediados del año 2024. Pero producto de ese trasplante mermó mucha su salud e inclusive tuvo que ser intervenida en 3 ocasiones más. Ella estuvo hospitalizada tanto en terapia intensiva como en el 5º piso, donde prácticamente un mes. Los últimos 15 días que estuve con ella en su cuarto, platicábamos, ella ya se sentía muy mermada de su salud y también con mucho miedo de morir. Inclusive me externó como ella, después de su trasplante, todavía asistió a juzgados y a la misma Suprema Corte de la Justicia a seguir peleando. Ya cuando estaba hospitalizada y en su cuarto, me decía: yo creo que estos malditos, se refería a los de la Suprema Corte, han de querer que me muera para sacar la resolución. Cosa que sucedió, Ciro. Fíjate, nosotros estamos muy indignados porque ella siempre le echó toda la fuerza para que esta sentencia saliera favorable, a pesar de que ya le habían dicho que iba en contra. Entonces ella decidió quería hacerte la carta a ella de su puño y letra, pero como ya no tenía mucha fuerza, entonces me comenzó a dictar y me dijo que te la enviara si es que la sentencia salía en contra. Entonces, nos ha costado como familia asimilar su pérdida, pero ahorita ya como acaba de salir esta resolución, todavía no está el engrose. Yo quería mandarte esta carta para esperar el engrose de la resolución de los ministros de la La de primera Juana sala. Hilda González Sí, Lomelí, la de Juana Hilda González Lomelí. el amparo que sacó de la cárcel a Juana Hilda Así es. González Lomelí, Y fíjate, argumentando un ajá, peritaje del actual CNDH de una supuesta tortura. sí, fíjate, Ciro, es lo indignante de la Suprema Corte. Durante 3 años tuvo el amparo y de un plumazo señaló que la dejaba en libertad porque había indicios de tortura y que como el Estado no había acreditado que no la habían torturado, como consecuencia les entraba esa duda y anulaban su declaración de ella y 44 pruebas más. Nos dejaron en un estado de indefensión, Ciro, para que ya no se pueda actuar más en contra de los demás procesados. De hecho, mi hermana, varios abogados que la acompañaban también, le decían que había cometido un error garrafal haberse peleado con Ciro Gómez Leiva. Y ellos decían, porque tarde o temprano... ¿Pelearse conmigo?
No, perdón, pelearse con Arturo Saldívar, perdón, de haberse peleado con Arturo Saldívar, porque tarde o temprano con esas palabras le decían, el cártel de Pino Suárez II irá en contra tuya. Y así sucedió. Todos los abogados le dijeron, no, cometiste un grave error, haberte peleado con el actor intelectual de todo esto. Entonces, pues la verdad es de que durante 19 años actuaron varios jueces de proceso, varios jueces de amparo, varios magistrados unitarios y varios jueces y varios magistrados de colegiado, y todos encontraron la responsabilidad de Juana Hilda. Inclusive, Ciro, quiero felicitar al magistrado Jorge Isaac Lagunes del 8º Tribunal Colegiado, quien fue que es la persona que conoció de todos los amparos de los procesados, y él sesionó y sacó el proyecto en contra de Juana Hilda. Solamente le quitó delincuencia organizada. Él consideró que era responsable. Ese proyecto anónimamente se lo hicieron llegar a mi hermana. Nosotros se lo mandamos a la fiscalía para ver si le podía fincar responsabilidad a estos magistrados. Sí, que estúpidamente tiraron una sentencia con ese simple criterio de que había indicios de que había sido torturada. Esa fue ajá. Sí, Ciro. No, dígame, Roberto. Ajá, dígame. Esa fue la resolución que emitieron porque se dieron cuenta personal de Arturo Saldívar de que así venía el proyecto del magistrado Isaac Lagunes del 8º Tribunal Colegiado en materia penal. Entonces, por lo tanto, lo sacaron del colegiado, y fue cuando le pidieron el favor a la ministra Ríos Farjat para que ella lo atrajera, y entonces nosotros ya sabíamos que 3 de los votos estaban a favor. No obstante eso, mi hermana con su cáncer, con todas las operaciones que sufrió, fue a suplicarles que por favor dieran todo el caudal probatorio que hubiera. Bueno. Y ellos esperaron a que muriera para emitir este fallo ridículo, Ciro. Isabel murió el 8-9 de marzo. Ella murió el 8 de marzo. El 8 de marzo. Sí, Y la sentencia de la Corte en favor de Juana Hilda Manuel se dio hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas, Ciro, sí, exactamente, hace 2 semanas. El fallo y hace un par de liberación. semanas. Bueno, vamos a hacer una pausa, y al regresar le vamos a pedir a Roberto Miranda que lea esta carta. Van a decir que esta carta la inventó usted, Roberto. Ya ve cómo son todos los que escriben libros y no se pueden dar, no pueden permitir que los hechos contravengan lo que han publicado, y esa campaña miserable que han lanzado en contra de una mujer muerta, y esos ataques miserables, diciendo que quienes defienden o justifican o le dan voz a Isabel Miranda es porque algo tuvieron que ver. Algo tuvieron que ver. ¿Con qué, Manuel? ¿Con qué? Además, como si no conociéramos el caso, como si no hubiéramos seguido el caso desde el año 2006 y todo lo que han pasado por ahí. Vamos a hacer la pausa, y al regresar le vamos a pedir a Roberto Miranda que lea la carta. Una opinión tuya sobre esta, Manuel, sobre esto antes de ir a No, pues la verdad, sí, es que ayer que ya estaba leyendo la carta es como si hubiera estado escuchando a la propia Isabel, efectivamente con esta preocupación que nos manifestó más de alguna ocasión, Ciro, nos manifestó más de alguna ocasión con la desconfianza específicamente a lo que ella consideró que era efectivamente la importancia y la influencia de Arturo Saldívar, del ministro Saldívar, del presidente de la Corte en su momento. En estos fallos. Aquí tuvimos un par de ocasiones la opinión del propio Arturo Saldívar, evidentemente, pues... ¿En un par de ocasiones o
en 3 o 4? Pues por lo menos, Ciro, por lo menos en 2 específicamente para el caso de los señalamientos de Isabel, porque nos dijo, y no voy a volver a hablar del tema, rechazando las acusaciones. Pero bueno, pues lo que platicábamos la semana pasada o hace 2 semanas, Ciro, ¿no? Lo que decíamos pareció que los ministros de la Corte estaban esperando que Isabel muriera precisamente para tomar las decisiones que empezaron a tomar, ¿no? Tú ya también en alguno de tus artículos publicaste sobre el tema y decías, pues esto es probable que bañe al resto de los acusados, Ciro, ¿no? Pues seguramente, seguramente. Vamos a pausa y al regresar le pedimos, Roberto, que lea esta carta escrita por Isabel Miranda de Wallace, ya en una situación, por lo que nos está diciendo, pues de agonía, cerca de su muerte, y que usted nos está diciendo por qué nos la entrega hasta hoy. Esta carta la recibimos ayer por la tarde. 8:20, hacemos pausa, volvemos. Anímate. 8:24, le pedimos, gracias por esperarnos, le pedimos a Roberto Miranda, abogado y hermano de Isabel Miranda de Wallace, que nos lea, por favor, esta carta que nos hizo llegar ayer y que repítanos nada más, por favor. ¿Escribió Isabel en qué situación y más o menos en qué fecha? Sí, Ciro. Mira, Ciro, antes de darle lectura rápido a esta carta que me instruyó mi hermana, te quiero decir que mandarle este mensaje a los procesados, a toda su gente, que en este asunto solamente estoy metido yo, que he recibido amenazas de muerte para que ya no continúe con este asunto y con otro asunto donde ellos están sentenciados, ¿sí? Apelaron a esa sentencia en Toluca, tienen otros secuestros y quiero que sepan claramente que nada más estoy metido yo en este asunto, que cualquier situación que quieran, que lo hagan en contra mío, que no se metan con mi familia. Yo soy el único que he dado la cara, porque así lo decidimos desde un principio, desde hace 19 años, y entonces cualquier cosa conmigo, topen lo que tope. Y asimismo hacerle un llamado a la magistrada Sara Olimpia Reyes García del primer Tribunal Colegiado de Apelación en el Estado de México, con sede en Toluca, para que emita una resolución apegada en el derecho en el toca penal 191, que es donde apelaron su sentencia que tienen también por secuestro en Toluca. Gracias, Ciro. Bueno. Comienzo a darle lectura. Repítanos, ¿cuándo habría escrito, cuándo escribió esta carta Isabel Miranda de Wallace? Ciro, mi hermana ingresó el 10 de febrero al hospital de nutrición porque se puso grave. Entró a terapia intensiva. A la semana la subieron al 5º piso. Y ahí ya nos dieron permiso de estar con ella, 2 familiares, nos íbamos turnando. Yo me quedaba a veces en la noche, a veces en el día. Entonces, la última semana, prácticamente los últimos 15, después de una intervención quirúrgica, mi hermana se sintió prácticamente que iba a morir. Entonces comenzó a darme instrucciones en varios asuntos y en relación uno de ellos fue esta carta. Uno de ellos fue esta carta porque dijo... Una carta escrita en los primeros días de marzo, los últimos días de febrero. Así es. Bueno, lo leemos, le escuchamos. Sí. Léala, por favor, Roberto, Sí. Roberto Miranda. Querido Ciro y Manuel, como saben, estoy muy delicada de salud. Es por eso que recurro a mi hermano Roberto Miranda Torres, quien a lo largo de todo este tiempo ha sido mi abogado, en el caso que se inició con motivo del secuestro agravado perpetrado a mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Les externo mi agradecimiento con todo el corazón por su comprensión, profesionalismo y empatía que tuvieron siempre hacia mi persona y sobre todo al secuestro de mi hijo. Derivado de toda la información que me hicieron llegar respecto a los actos de corrupción que se cometieron para liberar a los secuestradores de mi hijo, sé que tarde o temprano se liberará a los mismos, empezando por Juana Hilda González Lomelí,
Todo ello se corrobora de la información que anexé a la denuncia que realicé ante la Fiscalía General de la República, y de que aún y cuando el amparo promovido por César y Jacobo y Tony y Alberto Cruz ante el 8º Tribunal Colegiado ya se tenía un proyecto para sesionarse el día 2 de diciembre del 2021, como se aprecia del portal del Consejo de la Judicatura Federal. En el mismo, el magistrado ponente analizó que se encontraba acreditado el delito de secuestro y asesinato de mi hijo, en virtud de que dicha resolución no les beneficiaba para alcanzar la libertad. Desde la presidencia de la Corte se hizo todo lo posible para que la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia lo atrajera, situación que sucedió con los efectos muy probables de libertad para Juana Hilda González Lomelí. Una vez que el amparo de Juana Hilda González Lomelí lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante todos esos meses estuve en contacto con personal de diversas ponencias para explicarle todo el caudal probatorio que existe en contra de la célula criminal que secuestró y asesinó a mi hijo, por lo que considero que no tienen jurídicamente medios para liberarla. Si lo hacen es por los actos de corrupción denunciados y sin apego a derecho. Yo siempre he respetado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cártel de la delincuencia organizada, ya que en determinados casos votan de esa forma por consigna. Me duele pensar que pueda ocurrir, porque los mexicanos nunca recibimos una verdadera justicia. Si yo, que durante más de 19 años he luchado de tiempo completo en el caso de mi hijo, ¿qué pueden esperar las víctimas que tienen que trabajar, que solo acuden por información de su caso? Quiero dejar bien claro que de ser estos ministros, quiero dejar bien claro que de ser así, estos ministros le fallarán a la justicia, le fallarán a México con su actuar. Su vida profesional quedará manchada para toda la vida, además de desacreditar más aún a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me despido, no sin antes agradecerte a ti en lo profesional y en lo personal todo el apoyo y cariño de tu parte y de todo tu equipo. Gracias. Pues gracias a usted, Roberto Miranda, por esta carta que además vamos a colocar de inmediato. Sofía de Yanira, vamos a poner en nuestras redes sociales. Gracias. Y por lo demás, Manuel, el contenido no es muy distinto a lo que desde el 2021 nos dijo en distintas entrevistas Isabel en este espacio. Así es. Los argumentos los expuso aquí en varias ocasiones, ¿no? Su preocupación, el caso de la tortura, de los peritajes que ya se habían aplicado y que no se había aprobado la tortura, su temor a que cuando la Suprema Corte de Justicia tuviera el caso, pudiera darles el amparo a estas personas. No es muy distinto de lo que varias veces nos dijo aquí Isabel. No, Ciro, para nada, no, ella creo que ha sido consistente desde todo el tiempo que la escuchamos hasta esta carta póstuma que estamos conociendo esta mañana, con esa preocupación, con esa inquietud, con esa certeza de que los ministros obrarían en algún momento de manera irregular y que además lo estaban haciendo o lo iban a hacer de una manera errónea, Ciro, errónea justamente a la salida. Creo que lo leía además perfectamente bien Isabel, lo leía seguramente también Roberto, con el caso de Juana Hilda González Lomelí, que se había estado retrase la discusión en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se parece, mejor dicho, no se diferencia, Ciro, en absolutamente nada de las ocasiones en las que escuchamos precisamente a Isabel con estas inquietudes, con estas dudas, con estos miedos incluso de cómo podía proceder la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como finalmente actuó, Ciro. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto A Miranda, usted, Ciro, por la carta, por lo que nos ha contado sobre la carta, sobre Isabel. Ya ve que por ahí algunos dicen que Isabel murió en condiciones sospechosas. Pues, ¿por qué no se toman la molestia de reportear?
Porque De hecho, reporteros, Ciro, desde perdón, Ciro, círculos de académicos, hecho, cualquiera que hubiera visto Isabel como la vimos nosotros en nuestros estudios, veía ya el deterioro físico que tenía desde tiempo atrás, pero bueno, sí, para cuadrar sus historias tienen que decir que sí. murió en situaciones sospechosas, sí, en el De hecho, hospital. Ciro, en la sala de velación, Ciro, de hecho, en la sala de velación, le queremos dar un agradecimiento muy profundo a Eric del Castillo, a su esposa, a la preciosa Vero del Castillo, a Yoali Reséndiz, a Alberto Capela, al doctor Elías Huerta de la revista Foro Jurídico, a un sinfín de personas y también a la titular de Gobernación que amablemente la conocía y le mandó un arreglo de flores muy bonito a mi hermana. Bueno. A todos ellos mi agradecimiento por haber estado y acompañarnos en la sala de velación de mi Muy hermana. bien. Muchas Gracias, gracias, Ciro. Roberto Miranda. Gracias, Gracias, gracias Ciro. por esto. Hasta luego. Bueno, a ver, hacemos una pausa, Sí, hay señor. mucho más, pero sí quisiera que cuando menos le dediquemos un par de minutos ahora que regresemos del corte a este tema para cerrarlo y nos vamos con otras historias que tenemos hoy, independientemente de que regresamos con lo que esté pasando con Israel, con Irán, con el señor Trump y en la conferencia mañanera. Son las 8:35. Hacemos pausa. Continuamos.